Domingo 26 durante el año ciclo C. Los textos de la liturgia de hoy, especialmente el Evangelio, son un llamado especial, una pregunta, ¿no? Es una pregunta. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Con este relato, esta perícopa del rico y del pobre Lázaro, Jesús nos quiere provocar en nuestra libertad, ¿no? En el sentido más existencial de nuestra libertad, ¿no? Como diría en ese documento sobre justamente la libertad, la opción fundamental, el Papa Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, diría que esta libertad es decisión sobre sí y una disposición de la propia vida a favor o en contra de Dios. La libertad no tiene grises, es una decisión sobre uno mismo y es una decisión. El no a veces decidir ya supone una decisión tomada. No existe la neutralidad. Entonces, a veces creemos que el dejar hacer no nos hace responsable. Y sin embargo, sí. El dejar hacer también supone una disposición, una decisión sobre nosotros mismos y una disposición para la propia vida. Obviamente, en favor o en contra de Dios. No hay acá un estadio intermedio. Y eso es claro en esta parábola del rico y Lázaro. O sea, son los dos extremos y es uno o es el otro. Y no basta con la sola opción fundamental por Dios, ¿no? Sin atender a los modos y las acciones particulares. Este hombre rico no es un hombre que no cree. Todo lo contrario. Cuando se va al infierno lo identifica de lejos a Abraham. Así que es alguien que cree, sabe dónde está. Y o sea, no lo entenderá por qué, o se asombrará quizás, pero es un hombre de fe. Alguien que ha hecho la opción por Dios, la opción fundamental por Dios. Pero evidentemente no atendió o no le interesó o subestimó, que es una cuestión a veces muy común, subestimó los modos y acciones particulares para decirle sí a Dios. No basta decir yo creo en Dios, creo en la Virgen, creo en los santos. Si yo creo, tengo que también poder tener una disposición de mi libertad en cuanto a acciones sobre eso. Cuando yo quiero algo, cuando deseo algo, no basta solamente que digo, bueno, a mí me gustaría tener una casa, me gustaría tener una familia, me gustaría tener un auto, sino que pongo los medios, porque si yo simplemente digo me gustaría y me quedo sentado esperando, no pasa nada, me quedaré eternamente en ese lugar. Entonces, bueno, ahí uno puede ver las consecuencias de la libertad. Si digo algo, tengo un deseo de algo, tengo que también poder poner los medios. Si no, no es real. Si no, no es real. Si alguien dice, bueno, me gustaría tener una casa, pero no pone los medios para hacerla, es evidente que no le interesa. O sea, en el fondo, no le está interesando. Entonces, es un poco este llamado a hacernos la pregunta. Bien, tenemos la opción, hicimos la opción por Dios. ¿Nuestras acciones particulares van en esa línea? Este hombre rico evidentemente no, tenía un pobre en la puerta que pedía, ahí nomás cerquita, no hacía falta irse muy lejos para buscar a un pobre, lo tenía en la puerta pidiendo y nunca se sensibilizó.
nada, ¿no? Evidentemente no podía relacionar, no ha querido relacionar su vida con lo que él escuchaba todos los sábados cuando iba a la sinagoga. La palabra de Dios es clara cuando dice hacerse cargo de la viuda, del huérfano, del pobre, del inválido. Pero esas palabras quedaban en la sinagoga. Cuando llegaba a su casa, el criterio era otro. A veces también, o sea, eso sigue siendo así hoy. Nuestra religiosidad se muestra en la iglesia. Somos religiosos cuando vamos a la iglesia o cuando hacemos una peregrinación, cuando rezamos, ahí somos religiosos. Pero cuando vamos a las ocupaciones de todos los días, dejamos de ser religiosos. Esa dicotomía tiene sus consecuencias, y las consecuencias son estas. La dicotomía de este rico tuvo estas consecuencias. Y son consecuencias personales, porque también cuando el rico dice, bueno, que vaya y le diga a mis hermanos esto, y Jesús, o sea, Abraham, mejor dicho, ahí en la parábola le dice, mira, eso tiene que resolver ellos, eso es personal. Nadie te puede quitar la libertad, o sea, esta libertad de hacer una opción y de disponer toda la vida, toda la propia vida a favor de esa opción. Eso es personal. Y bueno, las consecuencias son diametralmente opuestas, sin duda, ¿no? Ahí justamente el texto muestra eso. Lo que yo decida tiene unas consecuencias totalmente distintas. No hay un término medio. Si decido ser mediocre, el fin, digamos, es la desesperación, es el sinsentido. No es muy diferente a quien eligió ser malvado. A veces pensamos de que hay una diferencia muy grande entre el que elige hacer el mal y el que simplemente se contenta con hacer lo mínimo. El que a veces creemos que hay una gran diferencia entre ser malo y ser mediocre, y no. El mediocre es malo. No existe, digamos, un lugar para los mediocres. O está el cielo, la vida eterna, para aquellos que han obrado en consecuencia, eligieron a Dios, se la jugaron, sufrieron por eso, como el pobre. Y está el infierno para aquellos que han elegido a Dios, pero no obraron en consecuencia, no les interesó, fueron tibios, fueron mediocres. Y aquellos que obviamente directamente dijeron, no, yo no quiero saber nada con Dios, para mí Dios no existe, o Dios es mi enemigo, y no voy a obrar voy a obrar en consecuencia, justamente. Entonces, este evangelio es un poco para despertarnos a veces en nuestra ilusión, ¿no? En nuestra ilusión de creer que somos buenos. Creer que somos buenos porque creemos. Creer que somos buenos porque sí, somos honestos, porque tratamos bien a la gente, porque trabajamos, no le hacemos mal a nadie, como dicen muchos, yo no le hago mal a nadie. Pero no es suficiente, no es suficiente no hacer el mal. Hay que poder torcer esa realidad. Si Dios se hubiera quedado en decir, bueno, yo no voy a hacer mal, directamente no hubiera muerto en la cruz, aceptando sobre él el mal. Por eso pedirle al Señor que nos ayude a ver esto, que nos haga salir un poco a veces de nuestra tibieza, nuestra mediocridad, de simplemente decir que somos católicos, que rezamos y poder hacer algo más justamente concreto
por el otro que está clamando por nosotros y muy cerca. Bueno, pedirle eso al Señor, que así sea.